Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de esta nueva serie que se va a llamar Invirtiendo para el éxito, mi ruta hacia el millón de pesos. Básicamente el objetivo de esta serie va a ser agarrar un portafolio de inversiones y llevarlo hacia el millón de pesos con todo lo que conlleva, comprar posiciones, vender posiciones, administración de riesgos, etcétera. Para los que ya llevan más tiempo en el canal, recuerden que teníamos una serie bastante similar del portafolio de YouTube hace unos años anteriores. Y la buena noticia es que ese portafolio ha cambiado un poquito, pero sigue siendo bastante similar y vamos a utilizar ese mismo portafolio para crecerlo hacia el millón de pesos. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido del canal, pueden suscribirse para aprender más sobre finanzas y darle seguimiento a esta serie, a esta meta que tenemos en el canal. Básicamente, cómo va a funcionar o cuál va a ser el formato de la serie, ¿no? Primero que nada, le vamos a ir dando un seguimiento semanal al portafolio. ¿Qué significa eso? Que una vez a la semana vamos a ver cómo ha cambiado el portafolio, aumentó, disminuyó, qué fue lo que pasó y si hay alguna modificación importante en nuestras tesis de inversiones. Además de eso, vamos a hacer un aviso semanal durante el mismo seguimiento de compras y o ventas de posiciones. Es decir, cada semana les voy a avisar en el caso de que se haya comprado una nueva posición, se haya vendido alguna posición, etcétera. ¿Cuál va a ser el estilo de inversión? Bueno, el estilo de inversión va a ser mayormente enfocado a empresas de alta calidad y va a ser un estilo de inversión a largo plazo. Es decir, estamos hablando de empresas que vamos a tener en nuestro portafolio por un periodo de 5 años, puede ser más, puede ser menos, dependiendo obviamente de todas las variables que conlleven a la empresa. Pero lo que quiero aclarar es que no es trading, no vamos a estar comprando y vendiendo posiciones cada semana, etcétera, ¿no? De hecho, semana a semana, muy probablemente haya meses donde simplemente no se compre nada o no se venda nada, ¿no? Entonces, aguas nada más para aclarar, ese es el estilo que vamos a utilizar para este portafolio. El cuarto punto es que no existen límites autoimpuestos. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí, muchos fondos de inversión tienen alguna regla que dice, bueno, si tu posición llega o conlleva más del 15% de tu portafolio, tienes que venderla. En este caso no va a ser así. De hecho, en el video siguiente, cuando les presente las posiciones que tenemos, se van a dar cuenta que, spoiler alert de una vez, Meta es una de las posiciones más grandes en el portafolio y tiene creo que un 32% de peso del portafolio, o sea, casi un tercio del portafolio está en Meta. Esto no se dio de forma natural o forzada, es decir, no compramos el 30% del portafolio, sino los que recuerdan, en el portafolio de YouTube teníamos Meta con un 20% o un 18% de alocación y simplemente la empresa duplicó su valor, entonces esto obviamente subió nuestra alocación con respecto al portafolio, pero a pesar de esto no vamos a vender simplemente porque ya subió mucho esta acción, entonces ocupa mucho nuestro portafolio, tenemos que vender. No existe ninguna regla con respecto a esa. Siguiente punto es que no se harán abonos al portafolio a menos de que sea necesario. Les voy a explicar a qué me refiero a la siguiente diapositiva, pero bajo ciertos criterios específicos, la realidad es que no vamos a estar metiendo dinero de manera semanal, de manera mensual al portafolio, al menos de que pase lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y también en el video vamos a ver algunas noticias importantes de la semana, vamos a hacer un recap de qué fue lo que pasó en la semana, qué movió a los mercados financieros, a los mercados económicos, cómo está la economía en Estados Unidos y en México, etcétera, ¿no? Cómo está evolucionando en general todos estos factores. Ahora, ¿cuál es el inicio del portafolio? Porque este portafolio, insisto, los que llevan tiempo en el canal lo van a recordar, se les va a hacer muy similar cuando les explique las posiciones. Es el mismo portafolio de YouTube, ¿no? Yo cuando dejé de hacer la serie no vendí nada, de hecho, seguí dándole mantenimiento al portafolio. Entonces, ¿cuál ha sido el rendimiento a lo que llevamos de este año? ¿Ok? Aquí tenemos el número de semanas hasta la semana 39, que fue la semana que acaba de terminar. Aquí vemos un leve hueco entre la semana 16 y 26 porque no lo estuve apuntando, porque estuve de viaje, no lo pude apuntar, pero bueno, eso no importa, lo importante es que al fin y al cabo el valor final sigue siendo el mismo, nada más para que quede claro. Aquí básicamente cómo funcionan las columnas, tenemos el valor inicial de la semana, con cuánto iniciamos, si hubo algún depósito o abono, que es lo que les comenté que no deberían de haber, a menos de que pase lo que les voy a explicar más adelante, y el valor final, ¿no? Es decir, cómo cambió esto. Obviamente, si restamos el final menos el inicial menos los depósitos, nos va a dar el rendimiento que tuvimos en la semana, que en este caso, por ejemplo, la primera semana fueron de 10.500 pesos. Luego sacamos el porcentaje de este rendimiento y nos damos cuenta que el rendimiento semanal fue un 3.6%. Así vamos a ir haciendo con cada una de las semanas. Vamos a tener, obviamente, semanas muy positivas como esta. También vamos a tener semanas
extremadamente negativas, como a lo mejor acá que perdimos el 4%, luego perdimos el 2.7%, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto nos va a servir para sacar la información que vemos acá, que simple y sencillamente es cuánto ha sido el rendimiento en el año, es decir, en todo lo que va del año. Empezando el portafolio con un valor de 296,000 pesos, hemos generado, obviamente sin cortar los abonos, un rendimiento de prácticamente 100,000 pesos, ¿no? Que es bastante bueno. De hecho, si lo vemos en cuestión porcentual, vemos que es un rendimiento del 32.8%, que es un rendimiento altísimo, sobre todo considerando que nosotros tenemos una desventaja muy importante. Al apreciarse el peso sobre el dólar, nuestro valor del portafolio va a tender a bajar, obviamente, porque está valorado en dólares. Cuando lo convertimos a pesos, pues van a ser menos pesos, ¿no? Entonces, la fortaleza del peso nos ha perjudicado bastante en lo que va del año, pero a pesar de esto, hemos tenido un rendimiento bastante bueno, ¿no? De prácticamente el 33%. Ahora, ¿qué es este rubro que dice la aportación requerida? ¿Qué es lo que les comentaba? Aquí les voy a explicar cuándo se van a hacer los depósitos o abonos. La aportación requerida simple y sencillamente es el número de semanas multiplicado por un número que yo considero que es lo que debemos de depositar a la semana o aumentar el valor. Sin embargo, esta aportación requerida, por ejemplo, de 58,500 pesos, va a jugar en contra del rendimiento anual. Es decir, solo vamos a meter cuando nuestro rendimiento anual sea menor a la aportación requerida, ¿no? Que esto nos va a dar acá el pendiente o la diferencia, ¿no? Que son los 53,000 pesos que tenemos en este caso a favor. Si en este caso, por ejemplo, el rendimiento del año fuera de cero, por poner un ejemplo, y la aportación requerida es de 58,000 y ya depositamos 14,000, acá nos va a dar la diferencia entre este y este, ¿no? Entonces nos va a decir, te falta depositar 40,000 pesos o 44 o 43,000 pesos o lo que fuese, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que vamos a ir depositando semana a semana. Porque ¿cuál es la idea de este portafolio? Que mientras más baje el valor de las inversiones, mientras más baje el mercado, más dinero vamos a meter para aprovechar esos precios que son obviamente más atractivos, ¿no? Esta fue más o menos la misma estrategia que utilizamos el año pasado con este portafolio y nos ha ayudado a dar un rendimiento todavía mayor, a pesar de que el año pasado fue un año bastante malo. Finalmente, aquí lo que tenemos en estas estadísticas simplemente son algunos stats importantes, que es este número que es mensualizado, es cuánto hubiéramos, estos 100,000 pesos que tenemos acá, cuánto hubieran representado de sueldo, por así decirlo, entre comillas, si lo mensualizamos, ¿no? Entonces, esto representa, o esos 100,000 pesos representan una ganancia o un sueldo, si lo quieres ver así, de 11,000 pesos al mes, ¿no? Y acá tenemos el número, el porcentaje, mejor dicho, de semanas positivas, que es del 56%, ¿no? Que es algo bastante normal. De hecho, no se les haga muy raro que en un año normal tengamos el 55, entre el 55 y el 60% de semanas positivas y el 40% negativas, ¿no? Eso también es un poco para entender que las inversiones, sobre todo en el mercado de bolsa, en el mercado de acciones, no van a subir en línea recta, ¿no? No van a subir así, ¿no? Tienden a subir así, bajan, suben. Al final van a llegar al mismo punto, pero va a haber un montón de volatilidad, que es esto que vemos acá, ¿no? Que sube, baja, ¿no? Específicamente, muy probablemente el 40% de las semanas vamos a tener semanas negativas. Ahora, ¿qué vemos acá? Este es el rendimiento total, nada más es como un dato aclaratorio, porque pues sabemos que el año 2022, es decir, el año pasado, fue un año muy malo, ¿no? Muy malo, entonces tampoco quiero decir, bueno, solo vamos a ver lo que vamos en 2023, porque 2023 ha sido un año muy bueno, ¿no? Entonces, si tomamos el año 2022 y el 2023, el rendimiento total ha sido de 56,000 pesos, 57,000 pesos, es decir, el año anterior perdimos con 40,000 pesos, y eso se genera un rendimiento anualizado del 14.3%, que si lo vemos así, no un rendimiento anualizado, un rendimiento total en lo que llevamos del año y medio, año ya casi 3/4, ¿no? Entonces, si se lo ponen a ver así, el rendimiento del 32%, pues dices, wow, sí es buenísimo, pues sí, pero si consideramos que el año pasado hubo un año muy negativo, el rendimiento ya no es tan atractivo, ¿no? Es un rendimiento bastante mediocre. Y pasa lo mismo con el mercado de valores, ¿no? Si nosotros vemos el Nasdaq, pues vemos, sí, ha subido un montón este año, y dices, guay, no, estamos en burbuja, tío, espérate gallo, checa los 2 años anteriores y vas a checar una gráfica más o menos así, ¿no? Es decir, al día de hoy que estamos acá, ni siquiera hemos llevado al punto más alto que llegamos en noviembre de 2021, si no me equivoco, ¿no? Entonces, el mercado todavía no se ha recuperado, todavía no está en all-time highs y es muy probable que no le lleguemos a este nivel hasta finales de este año, si no es que inclusive hasta el próximo año. Entonces podemos decir que hay 2 o 3 años donde el mercado ha sido bastante bajista. Ahora vamos a ver cuando empiece un bull market cómo cambia la cosa. Ahora, eso es todo por el video de hoy. Insisto,
el próximo video con respecto al portafolio, me refiero, vamos a ver más a detalle en las posiciones que tenemos, cuánto importante tenemos de cada posición en cada empresa, cuántas acciones tenemos, etcétera. Ahora, pasando a la siguiente sección, que es lo más importante esta semana, las noticias que hemos visto en esta semana, no en esta semana. Básicamente son dos, creo que ha sido la dinámica y lo más importante que estamos viendo ahorita. El primer punto que lo vimos en el video anterior, si no lo han visto, véanlo porque platico mucho sobre todo lo que significa esto para Estados Unidos, son los bonos de tesoro a 10 años. Y vimos como el yield, que el yield simplemente le corres el punto acá y te va a decir 4.68%, ¿no? Es el rendimiento que dan los bonos a 10 años, que se conoce como el yield. Pues ha subido bastante en los últimos años, ¿no? Hay que recordar que este número llegó hasta 0.5%. Pero lo más importante de todo es que día con día sigue subiendo, ¿no? Específicamente el día de hoy subió otro 2.41%, que es una brutalidad. ¿Qué significa esto? La manera más fácil que puedo explicarlo es, imagínense que están en una subasta, ¿no? Y está el gobierno de Estados Unidos y dice, yo necesito deuda, yo necesito estos bonos porque necesito dinero, que me presten dinero para poder seguir con mis operaciones como país, etcétera, ¿no? Entonces le dice a los inversionistas, vamos a suponer que hay un grupo de inversionistas y les dice, ok, les ofrezco este bono con un rendimiento del 4%. ¿Quién lo quiere? Y nadie, y todos se callan, ¿no? Dicen, no, es que platican entre ellos, ¿no? La verdad es que ahorita Estados Unidos no está tan bien, la economía no está, está bastante estable, pero tampoco está en sus mejores momentos. El siguiente año hay elecciones, o sea, empiezan a platicar de todo lo que le afecta y dicen, no, ¿sabes qué? No queremos ese 4%, es muy poco para nosotros, para el riesgo que conlleva. Bueno, 4.1%, ¿quién lo quiere? Nadie tampoco. Ok, y así se van hasta llegar a este nivel del 4.7% prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en palabras muy sencillas? Que el gobierno está ofreciendo estos bonos y el mercado de inversionistas no lo está aceptando o cada vez piden mayor rendimiento por estos mismos bonos. ¿A qué se debe esto? Insisto, a una variedad amplia de factores que pueden ser desde el riesgo percibido. Obviamente el déficit fiscal juega un papel muy importante, los niveles de deuda que siguen siendo más altos, eso aumenta el riesgo, etcétera. Entonces hay varios factores, la mayoría los platicamos en el video anterior, pero la realidad es que esto ha seguido subiendo. Es decir, los inversionistas ven cada vez Estados Unidos con mayor riesgo y por ende le asignan o solicitan, mejor dicho, un rendimiento mayor por los bonos del tesoro. Y eso es súper importante porque este indicador funciona como la base de toda inversión. Es decir, si yo estoy acá, sabemos que lo que menos, hacemos una gráfica, ¿no? Sabemos que lo que menos riesgo tiene siempre va a ser los bonos de tesoro. Entonces estamos acá. Si esto me da un rendimiento de 4% por determinado nivel de riesgo, obviamente, por ejemplo, el siguiente nivel que sean a lo mejor acciones va a estar por acá, ¿no? Porque obviamente tienen mucho mayor riesgo y van a requerir por ende mayor rendimiento. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera que obviamente los inversionistas exijan un mayor rendimiento a las acciones. ¿Y cómo les exiges un mayor rendimiento a las acciones? Pasa exactamente lo mismo. Dice el mercado, tengo Microsoft a 400, ¿alguien lo quiere? ¿La acción? No. ¿Sabes qué? Hay mucho riesgo, además puedo tener un rendimiento del 4.7% prácticamente sin riesgo. Bueno, no a 400, 390, alguien lo quiere y así se va hasta que se llega al precio que vemos en el mercado, ¿no? Entonces, obviamente, al haber un mayor rendimiento y que esto sea una mejor opción, con un rendimiento más alto, insisto, va a generar o va a provocar que el precio de las acciones caigan porque siempre lo estamos comparando contra este nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, hagas mucho cuidado, este indicador es súper importante, va a afectar al precio de las acciones, va a afectar también a la fortaleza del dólar, ¿no? Y ese es el siguiente punto, que vemos que acá como el tipo de cambio se ha apreciado bastante. Si recuerdan, hace apenas 2 semanas, el tipo de cambio estaba en 16.7, 16.8, ¿no? Ha subido de manera muy rápida y obviamente gran parte de esto ha sido a la subida de los bonos de tesoros. Hay que recordar que a corto, mediano plazo, lo que determina el tipo de cambio o el factor más importante para determinar el tipo de cambio es el diferencial que existen entre bonos del país. Es decir, si en México me dan un 11.5% en bonos, o creo que es mucho menos, pero bueno, como un 8% en bonos a 10 años o 9% lo que fuese, y en Estados Unidos me dan un 4.6.8%, ese diferencial va a ser un factor muy importante una vez restada la inflación. Le resta la inflación, saca la tasa real y el diferencial que exista va a generar presión hacia cierto tipo de cambio. Entonces, mientras más alto sea el bono de tesoro en Estados Unidos, suponiendo que la inflación se mantiene relativamente igual o baja, más presión va a haber sobre el tipo de cambio mexicano, sobre el peso específicamente.
también funcionará de manera contraria, ¿no? Si por alguna razón los bonos en México empiezan a subir el rendimiento y la inflación se mantiene relativamente similar, pues va a pasar exactamente lo mismo, porque los inversionistas van a decir, me conviene más invertir en pesos, a pesar de que el riesgo es mayor, pero bueno, tengo un rendimiento todavía mucho más alto, ¿no? Entonces es una dinámica bastante interesante, y lo que hemos observado es que conforme han seguido subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, específicamente los bonos de tesoro a 10 años, ha puesto una presión muy, muy fuerte en el peso, insisto, subiendo hasta 16.68 pesos. Solo el día de hoy subió un 1.5%. Obviamente esto varía bastante día con día, pero lo que quiero llegar es que solo hace 2 semanas estaban en 16.7%, ¿no? Ahora, si vemos las cosas a largo plazo, no pasa nada, porque esto a inicios de año estaba 19, 18, ¿no? Entonces, no 19, creo que sí estaba. Entonces, tampoco hay tanta preocupación con respecto al tipo de cambio, en el sentido que nos vaya a afectar como un factor inflacionario, ni mucho menos, pero sencillamente es algo que mete presión al tipo de cambio. Ahora es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. En la próxima semana vamos a ver, les voy a desvelar, o más bien les voy a demostrar las posiciones que tiene el portafolio. Les voy a explicar de manera muy leve cuál es la razón por la que estoy invirtiendo en esta empresa o voy a invertir en esta empresa. También vamos a ver cómo han sido los costos, es decir, cuánto nos costó, a cuánto está ahorita, cuál es el rendimiento, porque muchas posiciones están negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Por esto, por el video de hoy, nos vemos en el próximo.